¿Qué pasa, Chendelmón? ¿Qué pasa, Chendelmón? Benvinguts al món de Juan y Patri. ¿Qué pasa, Chendelmón? ¡Feliz Navidad de parte del Mon de Juan y Patri! Sí, ya estamos en esas fechas. De frío, de comilonas, de tradiciones. Y hoy vamos a hablar de una tradición que sitúa el centro de la Navidad en Valencia. Todos conocemos a Santa Claus, o como también se le conoce, Papá Noel. Un personaje de la Navidad bastante moderno para los valencianos, que es originario del norte de Europa y que se ha convertido en el mayor símbolo de la Navidad a nivel mundial. Bien, ¿y si os dijera que existe una leyenda que dice que Santa Claus viene de Valencia? ¿Cómo es eso posible? Averigüémoslo. Pero antes de nada, dale un buen like a este vídeo, compártelo, comenta, suscríbete tanto a este canal como al canal de noticias El Submón de Juan y Patri, donde podrás ver todas las noticias relacionadas con Valencia y el valencianismo, activa la campanita de las notificaciones para que YouTube te notifique cuando subimos un próximo vídeo y ayúdanos en Patreon para mejorar este canal. Además, así podrás elegir la temática de los vídeos. ¿Preparados para descubrir el verdadero origen de la Navidad? ¡Empezamos! Bien, lo primero de todo, ¿qué se celebra en Navidad? ¿El rito pagano de Saturnalia? ¡No! ¡El nacimiento de Jesucristo! Aunque sí, en principio el 25 de diciembre los romanos celebraban las Saturnalias, dedicadas al dios Saturno, que después se cambiaron al Sol Invictus, una especie de deidad de la luz, que después pasó a ser el nacimiento de Cristo, por razones socioreligiosas. Pero bueno, ¿y Papá Noel qué pinta en todo esto? Pues en época de los romanos, cuando el cristianismo aún estaba perseguido, un sacerdote llamado Nicolás ayudaba a la gente a escondidas. Porque claro, era cristiano, y si alguien se hubiera enterado, pues le habrían echado a los leones del Coliseo. El caso es que se dice que obró un milagro al salvar a unos niños de ser comidos. Y también ayudó a un padre y a sus hijas, que eran muy pobres, regalándoles dinero que tiraba por la chimenea de su casa. Por ese motivo acabó siendo nombrado santo, San Nicolás, y por eso se le asocia con los niños y con los regalos. Su fama se extendió por todo el mundo cristiano, sobre todo por el Imperio Romano de Oriente, y hoy en día es uno de los personajes más importantes de las iglesias ortodoxas cristianas. La Navidad en países como Rusia, Grecia, Ucrania, Turquía, se celebra con San Nicolás, y no con los Reyes Magos como se celebra en Europa Occidental, en Italia, en España, en Portugal. ¿Pero no habías dicho que Santa Claus venía de Europa del Norte y no de Europa del Este? Sí, ahora lo explico. Allá por la Edad Media, cuando en el norte de Europa aún habían paganos, la historia de San Nicolás se mezcló con antiguas tradiciones nórdicas, como las del dios Thor, que montaba un carro volador tirado por animales con cuernos, y su nombre cambió a Santa Claus por la pronunciación. San Nicolás, Santa Claus. Comenzamos a ver más claro por qué el Papá Noel que conocemos es como es. Bien, y conociendo todo esto, ahora es cuando por fin Valencia entra en escena. En algunas partes de Europa del Norte se sigue celebrando la tradición de San Nicolás, entre los días 5 y 6 de diciembre, Día del Santo, sobre todo en las partes que tuvieron más influencia española, como Bélgica o los Países Bajos, donde se dice que San Nicolás, o Sinterklaas como le dicen ellos, viene de Valencia, eso sí, en barco a vapor. Aunque hay diferentes variantes. Hay quien dice que llega desde el puerto de Alicante, otros dicen que desde cualquier parte de la Comunidad Valenciana, y otros que su barco sale... ¿de Madrid? Resulta ser una de las tradiciones navideñas más importantes de esos países, televisada a toda la nación y con millones de espectadores. Sinterklaas llega en barco y desfila por la ciudad junto a sus pajes, los Zwarte-Piet, que significa los Pedritos Negros, que son sus ayudantes y pajes que le ayudan a repartir regalos y reparten galletitas navideñas durante el desfile. Esa noche, los niños tienen que poner naranjas y mandarinas junto a sus botas de Navidad, para que Sinterklaas les traiga regalos.
¿Y de dónde viene esta curiosa tradición? Pues parece ser que nos tenemos que volver a remontar a la época de los romanos. San Nicolás, el sacerdote original, llegó a ser obispo de Mira, una ciudad de Turquía, y cuando murió pues se le enterró allí. Por eso fue tan famoso en el Imperio Romano de Oriente y en el Imperio Bizantino. Y se dice que cuando llegaron los turcos musulmanes, sus restos fueron trasladados a Bari, en Italia, que está más concretamente en la zona de Nápoles. ¿Y qué pasa con esa zona? Que desde 1282 hasta 1713, Nápoles formó parte de la Corona de Aragón y después de España. O sea que Bari era una ciudad española, por eso se decía que San Nicolás venía de España. Pero, ¿y por qué Valencia? Quizás por la enorme influencia comercial, política y cultural que tuvo el Reino de Valencia durante su siglo de oro con el Reino de Nápoles. Y un buen ejemplo sería la iglesia de San Nicolás en Valencia, conocida además como la Capilla Sixtina Valenciana por sus pinturas, relacionada con personajes de gran renombre en Italia como los Borgia. Se sabe que esta tradición es muy antigua, porque cuando los Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo se independizaron de España, los predicadores calvinistas intentaron eliminarla, porque era una tradición católica y el calvinismo era una iglesia cristiana que se separó de la católica. Además, no querían referencias a España en sus nuevos países. Pero no funcionó, la tradición estaba fuertemente arraigada, aunque lo del barco a vapor y las naranjas puede que sea de más temprano, probablemente del siglo XIX, ya que fue en esa época cuando se comenzaron a cultivar naranjos a gran escala en Valencia, y se inventaron los barcos a vapor. ¿Y los Swartpit, los Pedritos Negros? Pues también hay varios orígenes. Hay quien dice que tiene que ver con el Krampus, el demonio de la Navidad que acompaña a San Nicolás. Mientras el santo deja regalos a los niños buenos, el Krampus se lleva a los niños malos. Pero San Nicolás lo habría derrotado y ahora sería su sirviente. Otra historia dice que es un morisco valenciano, un antiguo musulmán valenciano convertido al cristianismo. Y otra que simplemente es un ayudante, que tiene la cara manchada de hollín por las chimeneas, porque Sinterklaas da los regalos así, a través de la chimenea, porque él solo no puede. Hay muchos niños a los que repartir regalos. Parecería una tradición solo de esta zona, pero ¿y si os dijera que tiene que ver con la fama internacional de Santa Claus? En 1810, un inmigrante holandés que vivía en Nueva York, John Pintard, quería que se nombrara a San Nicolás como patrón de la ciudad, ya que antes de llamarse Nueva York, se llamaba Nueva Ámsterdam, y era una ciudad neerlandesa. Lo dio a conocer y se hizo tan popular que el escritor infantil Jan Schenkman compuso un poema sobre él, que comenzaba así: «Mira, allí viene el barco de España, nos trae a San Nicolás». Acabó siendo tan famoso por todo Estados Unidos que se convirtió en el mayor símbolo de la Navidad en el mundo entero, y se le darían otros nombres como Papá Noel. ¡Uf! ¡Chendelmón! ¿Quién iba a pensar que el que Santa Claus fuera tan famoso por el mundo entero tenga que ver con los valencianos? Dale un buen like a este vídeo si te ha gustado, compártelo, comenta, suscríbete tanto a este canal como al canal secundario, el canal de noticias valencianistas, el Submón de Juan y Patri, activa la campanita de las notificaciones y ayúdanos en Patreon para mejorar el contenido del canal y además tener acceso a elegir la temática de los vídeos. Desde este canal damos las gracias al pueblo neerlandés, al pueblo belga y a todos los demás por conservar y promover esta tradición con raíces valencianas. ¡Feliz Navidad de parte del Mon de Juan y Patri! Pero sobre todo, no te vayas del Mon.